La nueva Constitución nace el próximo domingo. ¿Qué trae de nuevo la Carta Magna? Aquí les cuento. Buenas noches, qué bueno que podemos reencontrarnos en esta conversación que lleva por nombre Rosa Encarnación TV. Muchas gracias a todos los que ya comienzan a conectarse, a interactuar con esta transmisión. Un beso, un abrazo, asimismo con el ánimo que están conectándose y comentando. Empiecen inmediatamente a enviar este link, compártanlo, pero suscríbanse, no me vean por fuera, suscríbanse. También deben de encender las notificaciones para que cada vez que tengamos este tipo de interacción usted pueda enterarse. Den like, no fío like, quiero mi like ahora mismo porque puedo y me lo merezco. Además, eso va a hacer que el canal se fortalezca. Vamos a hablar de la nueva constitución. Usted se preguntará, Dios mío, pero es que siempre se habla de la modificación y es como un relajo. Este es un país donde la constitución se ha modificado 39 veces, en su mayoría precisamente para perpetuar a alguien en el poder. Y es de los cambios contundentes que tendrá esta nueva constitución que será firmada el próximo domingo por el presidente Luis Abinader, luego de que hace más de una semana fue aprobada en ambas cámaras con algunos cambios que la propuesta inicial hizo el presidente de la República, como lo que tiene que ver con los diputados, las elecciones. Vamos a hablar un poquito de todo eso, de los principales cambios que tiene esa constitución dominicana y que en esta ocasión no va a ser modificada, ya nada más falta la firma, no ha sido modificada para perpetuar a nadie en el poder, sino para ponerle candado más bien al tema de la reelección. El presidente Abinader lo dijo ayer en la semanal que será el próximo domingo que va a realizar la formalidad de la firma, que va a ir al Congreso para ya convertir en una realidad esa reforma fiscal aprobada en ambas cámaras. Bueno, el presidente con el tema de la reelección, que yo repito, es un tema recurrente, él ha puesto candados que son palpables. Dice que nadie en esa constitución, aunque la que tenemos todavía hasta el día de hoy, impedía la reelección después de 2 periodos consecutivos, esta es mucho más explícita porque dice que nadie podrá aspirar a ese cargo de presidente ni al de vicepresidente nunca más, después precisamente de esos 2 periodos consecutivos, modificando así el artículo 11 de la Constitución. Hay candados puestos en esa misma Constitución, en el artículo 278, por ejemplo, y dice que ningún funcionario de elección popular, y ahí es que está lo bueno, un candado y que voten la llave, podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato. Es decir, que si usted es presidente de la República y usted sugiere modificar la Constitución para quitar el cierre que hay a las aspiraciones en 2 periodos consecutivos y nunca más, usted no podrá hacerlo, porque está diciendo el artículo 278 de la nueva Constitución que usted no podrá modificar la Carta Magna para beneficio propio. O sea, para usted continuar religiéndose como lo hizo Bukele recientemente en El Salvador, que hasta la Constitución modificó precisamente para seguir en el poder. Y como lo han hecho aquí, ya como cultura, como un juego de muchachos, varios mandatarios pasados. Entonces, eso es algo que hay que aplaudir, porque nadie, aunque tenga el poder supremo, podrá legislar a su favor, porque ustedes saben, por ejemplo, ahora, aunque el presidente es un poder diferente al poder legislativo, tiene la mayoría ahí, y no es la primera vez que un presidente tiene la mayoría en un Congreso. Recuerden que Danilo Medina, el presidente pasado, también exigió su Congreso y el pueblo se lo dio. Para nada, para embromarnos más a nosotros. Son muchos cambios que tiene esta Constitución que son relevantes y contundentes,
precisamente con esto, la reelección, que es un dolor de cabeza, que con frecuencia nosotros tenemos que buscar la pastilla para tomárnosla. Miren ahí los episodios del 2019 con Leonel yendo al Congreso y Danilo con la intención de volver a modificar nuestra ley de leyes precisamente para él poder postularse por tercer periodo consecutivo. Algo importante que tiene esta Constitución es el tema del Procurador General de la República, aunque ahí es como un caramelito, no envenenado, porque hay cambios, pero no es tan dulce como nos lo han pintado. El presidente desde el principio ha dicho que no puede quedar a merced de quien esté dirigiendo el país en ese turno la designación del Procurador General de la República. Aunque esta Constitución cambia esa parte, no es cierto, no es del todo cierto, para ser sinceros. ¿Por qué? Porque va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura que va a elegir al procurador, pero los candidatos van a ser propuestos por el presidente. El presidente va a dar el menú, mírete lo que hay para comer, ¿qué tú eliges de esto que te tengo aquí? Y va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura que lo va a elegir. Sin embargo, es el presidente que va a dar las opciones. Aunque de manera directa no designe a un procurador, él fue que dio las opciones y de manera indirecta, entre ese grupo que él presente al Consejo Nacional de la Magistratura, es que va a estar el nuevo Procurador General de la República, que ya no se va a llamar procurador, sino que va a ser el abogado público, el abogado del Estado, el abogado que va a defender lo que en funciones tiene actualmente el procurador, pero incluso va a cambiar el nombre y va a ser cambiado ese funcionario o funcionaria cada 2 años, según lo que establece esta nueva Constitución de la República. Insisto, va a ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente de la República va a tener unos 90 días previo a esa elección para dar los postulantes, los nombres de los postulantes y ya emburújense ahí, miren, elijan ahí ustedes, tomando en cuenta que casi siempre la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura responde a intereses presidenciales. O sea, él no lo va a elegir directamente Juan Pérez, pero podrá poner a Juan Pérez con Pedro de los Santos y un sinnúmero de ciudadanos o ciudadanas en ese listado y ya de ahí se va a servir el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir esa autoridad. De hecho, en el Consejo Nacional de la Magistratura ahora va a entrar el presidente del Tribunal Constitucional, que hasta el momento no era parte. Entonces, por ahí anda la cosa con este tema del Procurador General de la República, que ha sido un tema de mucha discusión, porque el presidente quería dejarlo como legado, eso de que no sea a merced del presidente de turno, pero al final, aunque no sea directamente el mismo nombre que él diga, es dentro de los nombres que él facilita al Consejo Nacional de la Magistratura. Otro tema en discusión fue que el presidente había sugerido que 56 diputados sean eliminados de la Cámara Baja y al final se eliminaron 20. Entonces, en lugar de tener 190 diputados, vamos a tener 170 diputados. Sí, redujeron el quórum en la Cámara Baja, van a ser menos, 20 menos. Los diputados, por más que el presidente le dio labia de que sean más de medio centenar la eliminación, se quedaron en 20 y vamos de robo nosotros, porque para ellos fue muy difícil legislar en su contra. O sea, ellos es a favor de manera individual de sus intereses y no del bien colectivo. Y esa disminución de 20 diputados evidencia que no son necesarios tantos. Si ellos quitaron 20, es que ahí sobra muchísima gente en esta situación que tenemos en ambas cámaras, porque son muchos beneficios, privilegios los que se van a los bolsillos de esos legisladores que muchas veces no saben ni tienen idea de cuál es el papel real, que a veces para quedarse, hablando de reelección,
y que sean reelectos por décadas, como hemos tenido y tenemos todavía actualmente en ese Congreso Nacional, lo que apelan es a dar la dádiva a la población para que pueda reelegirlos en esos cargos legislativos. Las elecciones dominicanas también han sido unificadas en esa nueva constitución, ya con miras al 2032. Para el 2032, las elecciones, tanto las municipales como las presidenciales y legislativas, quedan unificadas. No será inmediatamente para el 2028, sí para el 2032. O sea que todavía nos quedan 8 añitos para ver esto convertido en una realidad, y de aquí a allá puede volver a cambiarse la Carta Magna, porque insisto, señores, Chaván, con esta sería la ocasión número 40 en que se reforma la Constitución de la República Dominicana. Señora, hay países desarrollados donde la Constitución se toca solo en casos excepcionales, solo en casos excepcionales. Sin embargo, en este país es un deporte. La práctica sí lo evidencia. Recuerden que hace apenas 4 años esto era una discusión, volver a modificar la Constitución en la República Dominicana. Entonces, aquí se ha convertido en un deporte. Esperemos en Cristo, vamos a rezar y a dar rodilla para que este tema de que el candado a la reelección no provoque que, ya estando fuera del poder, nuevamente se apele a cambiar la Carta Magna, porque es la concentración del poder como meta, la postergación de ese poder como meta, lo que ha movido a la mayoría de esos cambios en nuestra Carta Magna. O sea, y con este tema de la reelección, hay mucha gente que está hablando de que hay expresidentes que quedan habilitados porque las leyes no son retroactivas. Sin embargo, al momento de que se terminaron esas aspiraciones, obviamente que existía una Carta Magna que así lo impedía. Eso es ya una discusión entre juristas que hay que ver en lo adelante, pero si es una realidad, ahí les mencioné los puntos más importantes en esta nueva Constitución a partir del próximo domingo. El domingo va a ser un día estelar, porque el domingo, adivinen qué, va a pasar lo que nosotros ni imaginamos que pudiera ocurrir. Y estoy siendo sarcástica para quienes no entienden el lenguaje del sarcasmo. Es que el domingo el Partido Morado va a elegir su nuevo presidente. Señores, ¿quién será el nuevo presidente del Partido Morado? Ay, qué difícil nos la pusieron, ¿verdad? Ay, crónica de una reelección partidaria anunciada. Obviamente que será Danilo Medina. También los miembros del comité político van a ser renovados en un partido que constantemente pierde algún miembro. Recientemente fue Amarante Barret el último, que ya ha formado su propio movimiento político. Pero el domingo, en el Partido de la Liberación Dominicana, va a ocurrir precisamente de lo que estamos hablando, del tema principal en la Carta Magna, en la Constitución, el tema de perpetuarse en el poder. Aunque Danilo inicialmente dijo que no le interesaba seguir en la presidencia de ese partido, para muchos, después de ese anuncio que nos mantuvimos escépticos, es una realidad. Él va a seguir siendo el presidente de ese partido. Fue un bulto que hizo porque él quería que sus compañeros le insistieran, lo volvieran a catalogar como el Mesías de ese partido. Sin embargo, en la práctica ha sido todo lo contrario, porque por su soberbia, la entidad morada se ha desmembrado. Desde el 2019, con lo ocurrido en esas primarias, posterior a estas primarias, donde Leonel Fernández anunció o denunció más bien un fraude, un supuesto fraude, donde se puso de moda la palabra algoritmo, donde se fue de ese partido, formó su propio partido
y empezó la hemorragia morada. Danilo tiene la culpa de muchas situaciones, por no decir de todas, por tratar de no ser injusta de lo que ha ocurrido. Quiso imponer a su candidato en esa ocasión, pero posteriormente en estos comicios pasados fue bastante pobre el desempeño de ese partido en las elecciones. No llegaron a un 10, señores, no llegaron a un 10. Un partido que se mantuvo en el poder por 16 años consecutivos, más los primeros 4 de Leonel, que nada más fueron interrumpidos por los 4 de Hipólito Mejía, que el pueblo le favoreció, que el pueblo le dio el voto de confianza, creyó en ellos, terminaron muy mal. Y a pesar de este reciente desenlace de esa entidad morada, ahí sigue imponiéndose la soberbia y una dictadura, literalmente hablando, porque nadie se atrevió a aspirar a la presidencia de ese partido. Bueno, Domínguez Brito, pero ustedes saben que Domínguez Brito se va a requete guayar. Ha sido el único. Después, todos los dirigentes de ese partido aspiran al cargo que hasta el domingo va a desempeñar Charly Mariotti, la Secretaría General del PLD. Pero a la presidencia, el único valiente, y fue como para legitimar lo que va a ocurrir el domingo, creo yo, ha sido Domínguez Brito. Después ahí, Danilo es el profeta. Muchas gracias por la sintonía. Invitarles nuevamente a que se suscriban en este que es su canal de YouTube. Sí, hoy no va a haber interacción. Estoy más rápido que furiosa porque tengo compromisos que cumplir. Un beso y un abrazo. Agradezco la sintonía. Mañana en Cantidades Industriales vamos a mandar saludos, besos, abrazos y todo nuestro cariño a quienes son fieles, a quienes apoyan, invierten su tiempo y su internet en escuchar a una servidora hablar de los principales temas del país. Besos y abrazos. Hasta mañana.